Fins a quin punt tu pots fer servir la tecnologia? Bé, començarem finalment. Per acabar el congrés tindrem una xerrada amb la Marta Peirano. Ella és periodista i hacker, també vinculada al món de les criptoparties, i per les persones que no estiguin familiaritzades amb aquest concepte, les criptoparties són trobades que estan destinades a un públic que no és expert en informàtica i que se'ls ensenyen nocions bàsiques de seguretat d'internet. I aquest any ha publicat El enemigo conoce el sistema, on repassa la història d'internet centrant-se en les infraestructures, ja que massa sovint oblidem que internet és bàsicament cables i que algú en algun moment va posar aquests cables, i com va ser també pensat com una eina de manipulació i control que ha derivat cap a l'addicció i una economia dels desitjos. I en aquesta història però també hi tenen lloc les comunitats de hacker i els desenvolupadors de programari lliure i la seva curiositat per entendre i canviar les coses. Bueno, bona tarda. Esto es todo el catalán que sé, me disculpo de antemano. Me intentaría despedir, no me acuerdo, ya me pongo nerviosa y ya no me acuerdo de cómo se dice. Vale, me he perdido todas las charlas anteriores, pero teniendo en cuenta que no queríais subir de la de abajo, me parece que han sido muy guays. Intentaré como, no sé, pasarlas por el traductor simultáneo de Google cuando las pongan en audio, ¿no? Porque creo que me han dicho que todas las charlas van a estar en audio disponibles pronto. Vale, bueno, pues yo vengo a hablar de Internet, evidentemente. No sé si sabéis que el pasado 29 de octubre Internet cumplió 50 años. Hace exactamente 50 años que se conectó el primer ordenador en la Universidad de Los Ángeles, en California, con otro ordenador en el Instituto de Investigación de Stanford, a unos 400 kilómetros al sur de allí. Y yo siempre digo de chiste que 50 años es la edad en la que los tíos dejan a su familia, se compran un deportivo y se van a vivir a Las Vegas, ¿no? Esto es un chiste que hace más o menos gracia según el contexto, pero lo que yo vengo a decir es que Internet no está como viviendo su mejor momento, ¿no? Como que llega a los 50 años en un estado que parece bastante lamentable. En 2013 de repente nos dimos cuenta de que se había convertido como en la gran herramienta de vigilancia masiva, ¿no? 2013, cuando Edward Snowden facilita estos documentos que demuestran que por lo menos el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus agencias de inteligencia, utiliza las plataformas más populares del mundo para vigilar no solamente a todos los ciudadanos del planeta, cosa que pueden hacer porque nosotros no tenemos derechos en Estados Unidos, sino también a sus propios ciudadanos, que es lo jodido, ¿no? Y esto es el escándalo realmente de los documentos de Snowden, que el gobierno de los Estados Unidos está incumpliendo la Constitución, espiando a sus propios ciudadanos. Es importante entender que hasta entonces nosotros éramos barra libre, porque lo que hacen las agencias de inteligencia extranjeras es espiarnos a nosotros. Se ha convertido en una herramienta perfecta de manipulación de masas. Esto lo empezamos a entender súper bien en 2016 y luego ya más claramente en 2018, ¿no? Cuando vimos que se está utilizando Internet para hacer campañas oscuras de manipulación y de persuasión masivas online. Y una cosa que mucha gente no entiende es que Internet no es como la radio o como la tele, pero como a otra escala, ¿no? Y como mucho más barata y llegando a mucha más gente, etcétera, etcétera. Sino que es un medio de comunicación distinto, porque es el único que permite hablarle al oído a la gente de manera individual, sin que se entere nosotros. O sea, es como un medio de comunicación de masas clandestino, porque antes, hace 40, 50 años, si tú eras un político y querías hacer una campaña, podías hacer la campaña en todos los medios de comunicación a la vez todo el rato, ¿no? O sea, eras un dictador, por ejemplo, y podías ocupar todas las radios y todas las teles y todas las portadas de los periódicos, pero tenías que contar la misma cosa en todos lados, ¿no? Tenías un mensaje para convencer a toda una nación. Ahora le puedes contar un mensaje distinto a personas distintas, sabiendo de antemano lo que necesitan oír para conseguir tus propósitos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos ahora la figura como del filtro burbuja, que es un poco este rollo de culparte a ti mismo, ¿no? De que eliges las fuentes de información que te hacen sentir más cómodo, que te hacen sentir parte de la comunidad o que te dicen que tienes razón, pero esto no es así. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es
consumir información en plataformas digitales cuyos algoritmos diseñan realidades distintas para personas distintas. O sea, tenemos una visión de la realidad a través de estas plataformas que está diseñada de manera algorítmica para nosotros y de manera única, lo cual significa que tú puedes salir a la calle a discutir con tu vecino pensando que ha leído la misma prensa que tú, que ha visto el mismo programa que tú, o que ha escuchado la misma radio que tú, que era lo que pasaba antes, o que ha visto la misma campaña política que tú, y no es verdad, porque ha visto una distinta, y tú no sabes cuál es. O sea, hubo un tiempo en el que viví en Atlanta, y fue justo cuando Obama se presentó a las elecciones, y mi como pasatiempo favorito era ver la Fox. Primero porque en ese momento, o sea, no había nada parecido a la Fox en España, ¿no? Como este programa de ultraderecha, pero también porque para mí Atlanta era como la luna, o sea, yo no entendía nada de lo que pasaba allí. Y viendo la Fox lo entendía un poco más, o sea, como que había un camino de miguitas entre yo y la gente que me parecían completamente alienígenas, ¿no? Ahora ese camino de miguitas ya no existe, porque tú no puedes saber qué noticias está leyendo tu vecino. No puedes sintonizar el canal de tu vecino y saber lo que está haciendo, ¿no? Y esto elimina completamente la posibilidad del diálogo, y por eso nos pasa ahora que llegan las Navidades y no queremos hablar de ningún tema, ¿no? Que no sea el tiempo, porque todos los temas son polémicos, es como, y todo el mundo nos parecen cuñados, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros tíos. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo pueden pensar lo que piensan, porque no sabemos de dónde vienen. O sea, no sabemos qué están leyendo, ni qué están escuchando, ni quién les está hablando al oído, ni qué les está diciendo, ¿no? Y antes por lo menos podíamos no compartirlo, pero lo podíamos entender. Y la otra movida es que se ha convertido en la principal fuente de adicción del planeta, ¿no? Y esto no hace falta que nos lo diga Snowden. Evidentemente estamos todo el día toqueteando nuestros teléfonos. Lo que pasa es que nos hemos dicho a nosotros mismos también que esto es un problema como de actitud casi, ¿no? Como de que no tenemos fuerza de voluntad suficiente como para leer un libro o ver una película o estar hablando con alguien sin sacar el teléfono y ponernos a toquetearlo, cuando en realidad lo que pasa es que está lleno de aplicaciones y tiene un sistema operativo que está diseñado por genios para ser adictivo, ¿no? Está diseñado siguiendo los principios de lo que hasta ahora era el diseño más adictivo que existía, que era la máquina tragaperras, y que está basado en unos principios pues, de una cantidad infinita, ¿no? De contenidos o de juegos que no se acaban nunca, sea de noche o de día, que están basados en el principio de aislamiento, de que tú estés solo con ¿no? Que no estés a lo mejor como en una habitación, como estáis ahora, compartiendo una única fuente de contenido, sino tú solo, ¿no? Viendo una cosa diseñada para ti. Y además hay una cosa en la industria del juego que se llama Event Frequency, que es la frecuencia del evento. Y la regla más o menos es que cuanto más eventos puedas meter en el mismo periodo de tiempo, más adictivo es un juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre de un juego de azar o una apuesta muy poco adictiva es la lotería. Tú te compras una lotería y la frecuencia de acontecimiento es muy, muy, muy pequeña. O sea, te compras la lotería, pasan, 2 meses, ¿no? Y luego hay un día entero en el que hay unos niños que cantan unos números y tú al final sabes si has ganado o no. Cero adictivo. Y sin embargo, las máquinas tragaperras, ahora mismo tú puedes estar jugando como cientos de juegos en una hora, porque están diseñados para que tú estés jugando como a 5 juegos a la vez, o sea, mucha frecuencia de acontecimiento en muy poco tiempo, y siempre hay uno de esos juegos que te está dando un poco la base de todo esto, que es el chute de dopamina de ganar, ¿no? Siempre hay un juego en el que estás ganando, tú estás perdiendo en otros 4, pero hay uno que te está dando como el ring-dong-ding de que has ganado algo. Y este loop en el que tú estás toqueteando botones y esperando a que pasen cosas, y los códigos son muy simples, ¿no? Y de vez en cuando te da como la alegría de que estás ganando algo, ¿no? Es un poco la clave de la adicción de las tragaperras, y es algo que se ha trasladado directamente a las aplicaciones de las que estamos todos enganchados, ¿no? Por ejemplo, el tirar hacia abajo de la información, que es algo técnicamente innecesario y que viene de la palanca de la que tiras de las tragaperras, que también es innecesario en las tragaperras, porque ahora son un ordenador con una palanca encima que no está conectada, ¿no? Con el juego, y que te da una sensación como de control sobre el juego. Pero esto no es de lo que yo venía a hablar, ¿vale? Lo que yo quería contar es que, a pesar de que sabemos todas estas cosas, ¿no? De que Internet, de que estas adicciones, estas manipulaciones, esta vigilancia, no dejamos de consumir productos que son como lo mismo, pero a otra escala, ¿no? Es decir,
estamos completamente enganchados a una industria de servicios que nos ofrece servicios gratuitos o no, porque esto de que si no lo pagas tú eres el producto ya no funciona, porque ahora si lo pagas también eres el producto, ¿no? Y que nos ofrece plataformas a un precio relativamente pequeño, bajo, lo que sea, pero que en realidad se dedica a extraer datos para poder alimentar algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Y peor aún, la combinación de este modelo de negocio con dos tecnologías que son las principales preocupaciones tecnológicas en este momento, que son los sistemas de reconocimiento facial y la automatización, ¿no? O sea, en este triángulo de las Bermudas de nuestra atención y de nuestros datos, hemos estado entrenando algoritmos para que nos reconozcan. Y las tecnologías de reconocimiento facial tienen una característica muy interesante. Primero son sistemas de reconocimiento biométrico, ¿no? Lo que son como las huellas digitales y el iris y todo eso, lo cual significa que no los puedes cambiar. Tú puedes cambiar de contraseña, puedes cambiar de dirección, puedes cambiar de número de teléfono, puedes cambiar de nombre, de apellido, de color de pelo, no puedes cambiar de cara, no puedes cambiar de huellas digitales, no puedes cambiar de iris. Estoy segura de que no puedes cambiar de iris. A lo mejor puedes, yo qué sé, si eres narcotraficante y tienes mucho tiempo, muchos recursos y mucho dinero, creo que hay cosas que se pueden hacer, pero es una circunstancia tan remota. Entonces, estamos nosotros mismos, cada vez que desbloqueamos el teléfono con nuestra cara, estamos entrenando algoritmos de reconocimiento facial, que la otra característica interesante que tienen es que no necesitan ni nuestro permiso, ni nuestra colaboración, ni siquiera que nos enteremos de que están funcionando. Ahora mismo podríamos estar rodeados de cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial que están reconociéndonos, identificándonos de manera única, ¿no? Y conectándonos con otra información que hay sobre nosotros online y no tendríamos ni por qué enterarnos. Y esto es un problema, porque si viene la policía y te pide la documentación, tú puedes negarte a dársela. Hasta la policía. Hombre, te arrestan, ¿no? Pero tienes derecho a no decir quién eres. Y tienes derecho a ser anónimo en tus reuniones y que la gente no se entere con quién estás, ni cuánto tiempo pasas allí y todo eso. Pero en esta circunstancia no te lo tienen ni que preguntar. Y de hecho, son sistemas que nosotros hemos entrenado y que ahora se están utilizando para que la gente los reconozca sin saberlo y sin permiso, ¿no? Y uno de los contextos más conocidos es el famoso sistema de crédito social chino, que es un sistema por el cual el gobierno chino controla a todos sus ciudadanos, no solamente a través de cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial, sino a través de sus propios móviles y aplicaciones, porque desde 2017 que se aprobó la ley de ciberseguridad china, el gobierno chino centraliza toda la información que las grandes tecnológicas chinas, que son muy grandes, pues Alibaba, Tencent, Baidu, etcétera, centraliza toda esa información, ¿no? Y la utiliza pues para controlar a sus ciudadanos y darles puntos y quitarles puntos de ciudadanía según cómo se porten, ¿no? Y también la utiliza para encontrar a los ciudadanos musulmanes, que es la minoría de uigures que viven en una zona muy concreta de China, y básicamente meterlos en campos de concentración, que ellos llaman campos de reeducación, pero donde no se reeducan nunca porque su pecado en realidad es como un pecado original, ¿no? Como ahora te pueden detener porque tú has perdido puntos por llevar barba o por, no sé, por haberte relacionado con una persona musulmana en un viaje o por cualquier cosa. Es decir, están haciendo una limpieza religiosa y una limpieza étnica para ellos. Una cosa para la que no ha servido este manto de vigilancia ha sido para controlar el coronavirus. O sea, no sé si sabéis que de hecho hubo un médico, un oftalmólogo muy joven en el hospital de Wuhan, que es el epicentro de la epidemia, que denunció desde el principio que tenían un virus en el hospital, que estaban llegando pacientes y que era un virus diferente, que no se parecía a ningún otro porque no reaccionaba a ninguna de las medicaciones ni a los tratamientos de todos los demás virus, y lo que pasó fue que lo identificaron enseguida y lo metieron en la cárcel. Lo encarcelaron, o sea, lo detuvieron por y me gustaría ser literal, pero claro, como esto es del chino, por diseminar como rumores maliciosos, ¿no? Que es como algo que por lo visto te quita muchos puntos de crédito social de golpe. Y dirás, bueno, pero estos son los chinos, ¿no? No sé si habéis oído hablar de una tecnología que se llama Palantir. ¿Quién ha oído hablar de Palantir? Muchos, es que, claro, estoy con un público. Bueno, pues para los que no lo sepáis, Palantir es una plataforma de un señor que se llama Peter Thiel,
que fue uno de los fundadores de PayPal y un conocido, no sé, libertario norteamericano, que además fue uno de los grandes financiadores de la campaña de 2016 de Donald Trump. Y entonces es una tecnología que trabaja principalmente con las autoridades y con los servicios de inmigración para coger todas las bases de datos de servicios comerciales, servicios privados, bases de datos de la policía, bases de datos de la Interpol, es decir, todas las bases de datos a las que tienen acceso las autoridades estadounidenses y crear un sistema de búsqueda que te permita, por ejemplo, pues si tienes un número de teléfono y estás interesado en lo que está vinculado a ese número de teléfono, pues escanear todas las bases de datos en las que está, incluyendo seguridad social, incluyendo, yo qué sé, tráfico, incluyendo multas, incluyendo todo, ¿no? Esto se está utilizando ahora mismo para cazar inmigrantes que en realidad no son del todo ilegales, ¿no? Una amiga me contó que ahora mismo en Estados Unidos, si quieres renovarte la visa y no eres norteamericana, evidentemente, porque necesitas una visa, y en algún momento dado has usado Medicare, que significa que has pedido dinero del gobierno para alguna cosa, ¿no? Porque no tenías trabajo o lo que fuera, entonces esto se utiliza como para justificar no darte la visa. Pero es que además, si eres un inmigrante que ha utilizado cualquier servicio de emergencia en cualquier momento, pues porque trabajando en cualquier sitio de manera ilegal se ha hecho daño y ha ido al médico, así también te encuentra Palantir, ¿no? Entonces se supone que está diseñado para encontrar terroristas, pero en realidad se utiliza y utiliza con total naturalidad los sistemas de reconocimiento facial que nosotros entrenamos con nuestros móviles, entre otras cosas, para encontrar gente que no quiere ser encontrada y sobre todo que no ha hecho nada. Es decir, que no ha cometido ningún crimen, ¿no? Salvo no ser norteamericano o ser pobre. Y hace unos días el New York Times escribió sobre una tecnología que llevan utilizando, al parecer, los mismos servicios de inteligencia y de policía y autoridades y inmigración, y no solamente en Estados Unidos, sino por lo menos 2.200 cuerpos de policía en todo el planeta, incluyendo España. Es una plataforma que se llama Clearview, que lo que hace es que conecta la cara de la gente con toda la información que hay sobre ellos online, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, pues le echo una foto a uno de vosotros y utilizo Clearview, esa foto me conecta con todas las veces que habéis aparecido en una foto y que ha sido recogido en internet, ¿no? Y esto cuando salió el tema del New York Times, preguntaron a algunos agentes de policía y lo que todos cuentan es que esto sirve muchísimo, por ejemplo, para encontrar a pedófilos, ¿no? Porque ocurre a menudo que tú a los pedófilos los estás buscando porque tienes material pedófilo y es gente que aparece en los vídeos, ¿no? Como abusando de menores, etcétera, etcétera, pero no sabes quiénes son. Pero claro, si tienes una tecnología como esta, que puede utilizar una cara y conectarlo con otras cosas, ¿no? Entonces, el artículo de New York Times, que es de Kashmir Hill y lo recomiendo muchísimo, lo que contaba era que le habían hecho una demostración en una oficina de policía y habían encontrado a un tipo que aparecía como de perfil en un vídeo que llevaban buscando desde hacía años. En 12 segundos encontraron a esa persona porque alguien que iba con él al gimnasio, completamente desvinculado con él, que iba con él al gimnasio, se había hecho un selfie, el típico selfie de gimnasio, ¿no? Como así con camiseta y tal, y él aparecía de fondo. Y entonces lo encontraron así, fueron al gimnasio, le dieron los datos y encontraron al tipo. Y así, cientos, ¿no? Esto es lo que cuentan ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que hace 3 días Clearview dijo que le habían robado una base de datos con los nombres de todos sus clientes y de todas sus búsquedas y las frecuencias y todo eso. Y ellos decían todo el rato que le estaban vendiendo la tecnología solamente a las autoridades porque la querían para hacer el bien y resulta que se la venden a todo tipo de empresas, a todo tipo de organizaciones y a todo tipo de individuos. Es decir, que eso significa que si yo voy en el metro y me gusta un tío o una tía, le puedo echar una foto y enterarme de quién es, de dónde vive, de si está casa, ¿no? O más concretamente, ya que la excusa de proteger a la infancia es la que más utilizan, si a mí me gusta un niño, yo le puedo hacer una foto y enterarme de dónde vive, de a qué colegio va y de si está en un equipo de baloncesto o no. Es decir, es una tecnología muy chunga que Google dijo que ya la tenía en 2011 y que por supuesto que nunca lo usaría porque era demasiado para hacer el mal, y que mucha gente piensa que esta es la primera empresa que lo usa, pero no es verdad. Porque en 2016, y no tengo la foto aquí, pero igual alguien se acuerda,
hubo un ruso que sacó una aplicación que nos pareció muy graciosa que se llamaba FaceFind. Y lo que hacía FaceFind era conectar a gente que se encontraba pues, en el metro, principalmente, con sus perfiles de Vkontakte, que era como el Facebook / Instagram ruso, ¿no? Y lo gracioso era, y apareció en todas las revistas y nos pareció súper mono. ¿Por qué? Porque salía la peña que se encontraba en el metro como tirada, ¿no? Como volviendo de trabajar ahí con el pelo sucio, y los ponía al lado de su foto del Instagram, ¿no? Como súper guapos, como sujetando un perrito, no sé, como comiéndose algo como muy espectacular, y nos pareció gracioso por eso, pero era la misma tecnología, y de hecho 5 segundos más tarde a esa empresa, que era de 2 niños de 20 y pico años, que se les había ocurrido una cosa obvia realmente, les contrató el Kremlin, y hace desde 2016 que trabajan para Putin. Es decir, esto nos escandaliza mucho, pero en realidad la idea lleva en la calle desde hace muchísimo tiempo, y hay gente que la está usando, porque en esa lista de 2.200 personas, instituciones y gobiernos que la usan, pues sabemos que hay gente que hasta ni siquiera trabaja para el gobierno, ¿no? Total, que estas tecnologías que no están vinculadas a un régimen totalitario, sino a lo que se supone que es el líder del mundo libre, se están utilizando, las que nosotros hemos entrenado, insisto, porque cada vez que utilizas una tecnología de reconocimiento facial para desbloquear el teléfono o para ponerte orejas de conejito en un vídeo y mandárselo a tus amigas, estás entrenando sistemas de reconocimiento facial que luego se utilizan para cazar gente y meterlos en este caso, centros de detención de inmigrantes que no son mejores que los centros de detención de inmigrantes o de musulmanes que tienen ahora mismo en China, ¿no? Y la otra cosa que hemos aprendido en los 2 últimos años es que, paralelo a esta vulneración de derechos, ¿no?, está ocurriendo una casi invasión o una colonización cognitiva, ¿no?, que se están desarrollando estrategias y que se están implantando a través de empresas que se dedican a utilizar plataformas como Facebook para básicamente manipular a la gente, ¿no?, y ofrecerles una visión del mundo no solo diseñada para ellos, sino diseñada por encargo de empresas, de gobiernos totalitarios o de campañas políticas, para hacernos pensar que estas cosas están bien, ¿no?, que estamos más en peligro de lo que realmente estamos, que hay, que hay opiniones o maneras de ver el mundo que habíamos descartado como democracia hace varias décadas, pero que en realidad las piensa mucha más gente. Esto es lo que se llama ilusión de consenso, ¿no? Cuando tú piensas que, yo qué sé, pues a lo mejor tienes momentos de ser un pelín racista, ¿no? Como, yo qué sé, pues no sé, David sí que hace un mogollón de chistes sobre esto, pero yo ni lo voy a intentar. Estos momentos como completamente explotados por campañas que te dicen que no está tan mal porque tu responsabilidad es proteger a tus hijos, o proteger a tu país, o proteger, yo qué sé, la limpieza de la raza, lo que sea, ¿no? O proteger la economía de tu país porque el mundo está muy difícil y no puedes estar cuidando de todo el mundo, yo qué sé. Pues este tipo de material se está desarrollando de manera paralela a este tipo de vulneraciones, ¿no? Es como el poema ese famoso de primero fueron a por los judíos y como yo no era judío, es lo mismo. Pero es como, o también ese proverbio que dicen de que si metes a una rana en agua hirviendo, pues igual no se deja, pero si la vas hirviendo poco a poco sí, pues está pasando un poco lo mismo, ¿no? Como que nos están hirviendo los principios éticos en los que está fundamentada nuestra sociedad. Y no es casual, es decir, este proceso de deshumanización en el que, por ejemplo, Donald Trump, lo vimos en las midterms, lo vimos en 2016 y ahora lo vamos a ver a saquísimo, de llamar a los inmigrantes que están pidiendo asilo, o sea, no invadiendo, sino pidiendo asilo porque básicamente sus vidas corren peligro, ¿no? Y por nuestros acuerdos internacionales teóricamente deberían recibir ese asilo, les está llamando pues infestaciones, ¿no? Esto es algo que, un proceso cognitivo que se ha utilizado muchas veces. Los nazis llamaban ratas a los judíos. Esto es deshumanizar, ¿no? Para no pensar en las personas cuyos derechos estás vulnerando, que son vecinos tuyos, que son parte de tu comunidad, como personas reales, ¿no? Los tutsis llamaban cucarachas a los tutsis, y ahora pues está un poco como otra vez este lenguaje volviendo y
Y empresas como Cambridge Analytica, que parece que ya no existe, pero en realidad, o sea, el escándalo de Cambridge Analytica consiguió que se fueran todos al underground, pero que explotara completamente el negocio, ¿no? Ahora hay muchísimas más que antes, y antes ya había cientos. Se dedican a crear este tipo de campañas para que tú, en la intimidad absoluta de tu teléfono, recibas este tipo de información sabiendo de antemano a qué eres particularmente sensible, ¿no? Bueno, pues por esto y por todos estos motivos, mucha gente piensa que Internet está roto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pienso más que es un poco lo del deportivo irse a vivir a Las Vegas, pero me gustaría mucho volver a recordar que hace 50 años el proyecto Internet, que estuvo en manos de gente muy loca y muy interesante y con muchas ambiciones, creó unos protocolos que estaban pensados precisamente para protegernos de este tipo de cosas, para protegernos de la vigilancia, para protegernos de la desinformación, para protegernos de la ultraderecha. Es decir, estamos hablando de un proyecto que viene de la Guerra Fría y entonces toda esta gente estaba preocupada de que si creamos un sistema de comunicaciones no podemos dejarlo en manos de un nuevo Stalin, de un nuevo Hitler, de un nuevo Franco, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que esto no funciona así. Y se crearon los protocolos TCP/IP, o sea, no me voy a extender ahora sobre esto, pero precisamente para que nadie tuviera un control sobre las comunicaciones y no pudiera ni vigilarlas ni interrumpirlas. Que ningún gobierno, es decir, que circulara la información de manera ajena a lo geográfico, ¿no? y a los gobiernos locales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta peña pensaba en los gobiernos, pero no pensaba que las empresas pudieran ser un problema, ¿no? Tim Berners-Lee, cuando creó el pasado abril, hizo, hace casi un año, hizo 30 años de la World Wide Web, que no es Internet, aunque mucha gente piense que sí, sino básicamente la aplicación más popular de Internet. Él también hizo un proyecto que desde el principio tenía que ser un proyecto hecho por todos y para todos, ¿no? Y que sin embargo lo hizo basado en acumular información en servidores y esto, bueno, pues fue un diseño que en su momento funcionó súper bien, pero que ahora ha facilitado la concentración de esos servidores en lugares llamados data centers en manos de empresas llamadas Facebook, Google, Amazon, etcétera, etcétera, y ha creado un problema nuevo, ¿no? John Perry Barlow, que hizo la Declaración de Independencia del Ciberespacio y que le dice básicamente a los gobiernos, se fue a Davos a decirle a los gobiernos, sacad las zarpas de la red, porque esta red es libre y es infinita y es nuestra, ¿no? Y es anárquica y está bien que sea así. O sea, el problema que tenemos ahora no viene tampoco de eso, ¿no? El problema que tenemos ahora no es un problema que venga de Internet, es algo que le está pasando a Internet. Y a mí me gusta un poco describirlo como un hongo oportunista, en el sentido de que el hongo oportunista, bueno, pues es parte de ti, ¿no? Pero es algo que en un momento dado se va de madre, generalmente, cuando tienes un bajón de defensas, en este caso, cuando estalló la burbuja.com a finales del 99, a principios del 2000, ¿no? Cuando de repente había como exceso de servidores y una falta importante de financiación, nadie quería invertir en Internet. Yo recuerdo un director de periódico, que no voy a decir cuál es, que en ese momento decía, bueno, por fin se va a acabar la moda esta de Internet, ¿no? Y que siguió extendiéndose porque este tipo de hongos oportunistas y de enfermedades oportunistas, como veremos, como estamos viendo ahora en el coronavirus, crecen y se propagan con muchísima más facilidad después de 10 años de políticas de austeridad, de decadencia de las instituciones y de, bueno, pues de caos general en los sistemas en los que antes confiábamos, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas ya han sido descritos, tienen varios nombres, hay gente que los llama capitalismo de plataformas, otros los llaman capitalismo de la vigilancia, mucha gente lo llama feudalismo digital. Todos esos nombres describen en realidad una metodología muy concreta, que es, como hemos dicho antes, que yo te ofrezco un servicio o te ofrezco una plataforma o te ofrezco una infraestructura gratis o muy barata y a cambio me quedo con todo tu tráfico y lo registro todo y con eso, ¿no? Yo alimento mis algoritmos predictivos de inteligencia artificial para luego básicamente manipular manipular tu visión del mundo para que hagas lo que yo, o lo que mis clientes en este caso, necesitamos, ¿no? Y uno diría que después de 2013 y de los escándalos de 2016 y 2018 lo habríamos entendido bien y sin embargo este modelo de negocio y esta lógica no hace más que crecer.
Y está creciendo ya a otra escala, ¿no? O sea, ahora hay gente que nos ofrece lo mismo, empresas que nos ofrecen lo mismo, pero no lo llaman capitalismo de la vigilancia, lo llaman smart homes, ¿no? O llegamos a las ciudades que donde nos ofrecen hacer lo mismo, que es guay, porque claro, las ciudades como están arruinadas, ¿no? Pero ninguna ciudad se quiere quedar fuera de la revolución digital, de la era de la información, y entonces viene una empresa que te dice, no te preocupes, yo te hago el apaño, y además no te cobro mucho, porque en realidad yo lo único que quiero es el bien en el mundo, ¿no? Pues no lo llamamos capitalismo de plataformas, lo llamamos smart cities. Lo mismo con la industria, cada vez que escuchéis la palabra industria 4.0 es ¿por qué no viene Amazon y te pone la plataforma para que tú lleves tu fábrica al siglo XXI, ¿no? Y te lo gestiona todo, vamos, súper bien. Además todo en Amazon Web Services te va a ir de puta madre. Esto es lo mismo, te ofrezco una plataforma súper barata. O por ejemplo, esto que llaman agricultura de precisión. Agricultura de precisión es lo mismo, es que una empresa, en este caso la principal es Bayer Monsanto, que te ofrece una plataforma que te vigila la finca, que la finca puede ser pequeña o puede ser muy grande, pero te va diciendo en qué partes te falta agua y tal. ¿Y tú qué es lo que haces? Pues en un panel súper cómodo, súper fácil, tú le vas contando, ¿no? Qué tipo de agua tienes, qué tipo de semilla plantas, qué tipo de fertilizantes usa, bueno, pues las cositas, ¿no? Y así Bayer Monsanto va controlando no solamente las partes de la tierra donde ellos trabajan, es decir, las que les pertenecen, sino también las que les pertenecen a los demás. Esto a mí me ha interesado especialmente porque uno de mis libros favoritos es un libro que se llama Seeing Like a State, que desgraciadamente no está publicado en castellano. Si hay aquí alguna editorial, por favor, traducidlo porque es absolutamente... ¿Tú tienes una editorial? No, pero que empatizo con ese... Gracias. Exacto. Y una de las cosas que explica es que nosotros no comemos trigo porque sea bueno para la salud. No, él no dice que seamos todos intolerantes, ¿vale? No va de eso el libro. Pero lo que sí que dice es que comemos trigo porque es muy fácil de vigilar. Es decir, es una planta que crece por encima de la tierra y no por debajo, como los tubérculos, ¿no? Y que es muy fácil de contar, porque tú puedes saber cuánto trigo va a tener, ¿no? Viendo cuánto trigo has sembrado, puedes saber cuánto trigo va a aparecer, ¿no? Y además lo puedes acumular. Es decir, es súper guay para que los feudos vayan y cobren sus impuestos de los campesinos, con lo cual el trigo lo que representa es, pues básicamente la escala del control gubernamental sobre campesinos que antes eran libres, ¿no? Una de las cosas que él cuenta que son muy guays es que los pueblos que plantaban patatas, las patatas son diferentes del trigo no solamente porque las plantas bajo tierra y nadie las ve, ni saben dónde están. Tú puedes ir, plantar patatas en el bosque y solo saber tú dónde están, sino que además no están sujetas a un calendario específico. Tú plantas trigo o maíz o yo que sé, o avena o cualquier grano, ¿no? Los hidratos de carbono que tanto nos gustan, y tú estás sujeto a un calendario en el cual, como no lo recojas a tiempo, se te pudre, como no lo pongas a secar, ¿no? De manera ahí bien visible, se te pudre, como no los recoges de la seca y lo empaquetes, se te pudre. O sea, esto es todo como que casi un algoritmo, ¿no? Que te obliga a trabajar con las estaciones de una manera súper predecible. Sin embargo, la patata no. La patata, pues igual la dejas crecer más, la dejas crecer menos, son como plantaciones clandestinas, ¿no? Entonces aquí la gracia es que tú antes, si eras el gobierno, podías ir a un campesino y decirle ¿cuánto maíz has plantado y dónde está? Y el campesino te podía decir, en mi casa mando yo y tú aquí no vienes. Ahora ya no, porque estas plataformas funcionan conectadas ¿a qué? A satélites. Y tú no puedes tapar tu plantación, porque si la tapas no te crece. Entonces, ahora mismo Bayer Monsanto está combinando una flota de satélites que se dedica a ver a quién se le está pudriendo un trozo de la finca porque se le ha roto una tubería y todo esto, con el propio agricultor que le rellena, ¿no? Un panel en el que le dice, pues eso, todas las condiciones de su finca, y entonces Bayer Monsanto, además de saber lo que está plantando, cómo lo planta, cómo le crece y qué partes de la tierra son más sanas para unas cosas y otras más productivas para otras, que me diréis que no es una información práctica en este momento, también le puede aconsejar qué comprar. Sus productos, naturalmente, ¿no? Pues ponle este herbicida aquí, porque esta semilla la plantas aquí, todo de Bayer Monsanto, etcétera, etcétera. Bueno, ya rant, acabará. Otra que probablemente os suene, porque, y luego hablaremos de esto, es un caso que ha pasado aquí,
Google Education, ¿no? El panel de educación de Google. ¿Qué es lo que hace? Interponerse en una relación en la que no debería interponerse nadie, que es la de los alumnos y sus profesores y los alumnos entre ellos, ¿no? Es como todo este tiempo sin interponerse nadie y resulta que llega Google y lo va a hacer todo mucho más fácil. Si vais a la página y veis lo que anuncia, básicamente lo que anuncia es que el profesor va a poder tener tiempo para sí mismo y no tendrá que estar encima de los alumnos todo el rato porque Google ya le arregla eso. Es como, claro, los profesores pasan tanto tiempo atendiendo a los niños, ¿no? Pues Google va a venir y bueno, lo voy a contar luego lo que ha pasado en Cataluña, seguro que lo sabéis. Esto es una de mis plataformas favoritas porque tenemos este pequeño escándalo con el tema de Huawei, ¿no? Que ahora con lo del coronavirus le están dando bien, pero en realidad Huawei es solamente una empresa más. Lo que pasa es que ha venido y nos ha ofrecido una rebaja en Europa del 60%. Y Europa es importante porque el resto del planeta está ya cogido. O sea, China ya domina completamente Latinoamérica y básicamente se ha comprado todo el continente africano. En Estados Unidos, naturalmente, hay una multiplicidad de operadoras y de tecnológicas que se ocupan de este tipo de cosas, pero sí han quedado un poco atrás. Y sin embargo, Huawei tiene una tecnología de la hostia. Esto lo grababais, ¿verdad? Tiene una tecnología como muy superior y sin embargo lo ofrece al 60%. ¿Por qué? Porque es una supuesta cooperativa que está prácticamente financiada en su totalidad por el gobierno chino. ¿Para qué querrá el gobierno chino poner una infraestructura por toda Europa en la que vamos a plantar pues, nuestra sanidad, nuestra economía, nuestros transportes, nuestra educación y todo lo demás? No sé, ni idea. Y mi favorita, porque yo soy periodista, es esta. No sé si sabéis que hace 5 años Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon y hasta que le pillaron con una novia que no debía, o sea, pegándosela a su mujer, el hombre más rico del mundo, se compró el Washington Post. Se compró el Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes del planeta, sobre todo porque todos hemos visto todos los hombres del presidente y sabemos que en el Washington Post hicieron el Watergate, y se lo compró por un dinero que el otro día alguien en la radio, una periodista norteamericana, estaba haciendo los cálculos sobre un poco la fortuna de Jeff Bezos, incluso después de divorciarse de su mujer y perder un 25% de esa fortuna, le salía y era como, decía la periodista, le ha salido comprar el Washington Post más o menos como lo que me sale a mí un jersey de Angora, como un capricho, ¿no? O, yo qué sé, o irme de viaje a Berlín, solo el billete, como, que es bastante barato. Entonces, como, por dinero que se le cae del bolsillo se ha comprado el Washington Post. Y yo me he hartado en los últimos años de oír a los periodistas decir, ¿te puedes creer que no lo utiliza para imponer su voluntad? Como, ¿qué está pasando? A lo mejor es buena persona. Va a ser buena persona. Lo que está pasando es que el Washington Post es su piso piloto. Como el piso piloto que tú enseñas cuando quieres vender otros pisos en un edificio. ¿Y qué es lo que está vendiendo Jeff Bezos a través del Washington Post? Una cosa que es un sistema de gestión de contenidos para periódicos que se llama ARC. Que es el sistema de gestión de contenidos para periódicos que está ocupando todas las grandes redacciones del mundo occidental. Y, por ejemplo, el principal periódico de este país, que no lo voy a decir porque lo están grabando, tenía su propio sistema de gestión que había sido diseñado en la casa por sus propios programadores y ha renunciado a ese sistema de gestión porque le parece que el de ARC es mejor. Y os tengo que decir una cosa, el de ARC es mejor, claro que es mejor, ¿cómo no va a ser mejor? Pero si su dueño, que por cierto lo ha comprado no con dinero de Amazon, sino de su propio bolsillo, es el hombre más rico del mundo, y esto es su piso piloto. Y entonces, ¿para qué va a dominar e imponer su voluntad sobre el Washington Post y usarlo para hacer propaganda cuando lo puede utilizar para meterse en las redacciones de todos los grandes periódicos del planeta? Si esto no es capitalismo de plataformas, ya no sé lo que es. Total. Y ya, a partir de aquí va todo muy deprisa. ¿Qué podemos hacer? A mí la pregunta que me hacen siempre, y yo hice un vídeo que vio mucha gente, sobre todo en mi barrio, Malasaña, porque están todos los hipsters allí, y este era de un TED que hice sobre vigilancia, y me salen de los bares y me dicen, yo te he visto en el vídeo, y no me dicen, estabas muy guapa, me interesó mucho, me dicen, ¿qué hago con mi móvil? Lo tiro. Y entonces, yo hace un tiempo les hubiera dicho que sí, pero ahora sé que no vale para nada, que la situación no es renunciar a la tecnología, sobre todo porque ya hemos visto que la tecnología no es el problema. Es una tecnología muy concreta lo que es el problema, ¿no? Lo que pasa es que la lógica de esas
empresas que se han hecho grandes en 20 años, se han convertido en básicamente la industria dominante en todos los rincones del planeta en 20 años, está contaminando a todas las demás, ¿no? Pero si tú tiras el móvil y te vas a vivir al campo y nunca más tienes ni un televisor, ni un reproductor de VHS, hay satélites mirando que tienen tu cara. O sea, te da igual. Es decir, yo creo que esta tecnología, de hecho, va a ser un poco como momentánea, como temporal, como una cosa como la tele, ¿no? Que ya, yo por ejemplo, hace muchos años que no tengo tele y hay mucha gente de generaciones posteriores que tampoco. ¿Por qué? Porque la tele, que nos parecía que iba a dominar nuestras vidas para el resto de la historia, en realidad ha durado una generación y media, porque ahora tenemos otra cosa, ¿no? Yo creo que esto también se va a acabar. ¿Por qué? Porque esto que ahora mismo va en nuestro bolsillo y nos identifica de manera única donde quiera que vayamos y recoge datos sobre nosotros para todo tipo de empresas, no va a ser necesario, porque hay satélites que tienen nuestra cara y que saben a dónde vamos y quiénes somos. O sea, ahora mismo hay satélites que están vigilando cuántos y qué empleados entran en una fábrica sin ventanas en China para saber cuánto va a ser su producción, ¿no? ¿A cuánto? O hay satélites, como hemos visto antes, que está viendo quién está plantando qué para poder especular con el precio de la comida. Si yo sé cuánto maíz se planta en todo el mundo y quién no sale, y a quién se le va a estropear y a quién no, yo puedo especular con el precio del maíz. Para eso quiere Bayer Monsanto, que tú le rellenes los papelitos, ¿no? Y una solución que yo he promocionado durante muchos años es, bueno, pues no utilices esos servicios, ¿no? Que está muy guay. No digo que esta no sea buena solución, pero aunque tú utilices servicios que no se dedican a la extracción de datos y que de hecho están diseñados específicamente para proteger tus datos o para proteger tu identidad, en realidad no resuelves el problema, porque esto ya no es un problema individual, es un problema colectivo. Y esto es súper importante entenderlo, porque es como, yo lo comparo siempre con el cambio climático. O sea, tú te vas a tu casa y reciclas súper bien y no tienes hijos y no comes carne y no coges aviones y yo qué sé, y no usas bolsas de plástico para ir al supermercado y no te salvas del cambio climático, te va a pillar igual. ¿Por qué? Porque no es un problema individual que puedes resolver individualmente, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Tú puedes hacer todo esto, que está muy bien, como todo lo anterior que acabo de mencionar, pero así no te salvas de este problema. Lo único que puedes hacer es acción colectiva. Me encanta decirlo aquí porque sé que estáis todos en eso, ¿no? Entonces yo traigo un par de ejemplos que para mí valen porque muchas veces pensamos que hacer la revolución es hacer algo como superheroico, ¿no? Como que tiene que ser muy grande, como que tiene que ser como multitudinario, sobre todo porque nos estamos enfrentando a plataformas que una de ellas por lo menos tiene 3.000 millones de usuarios. Esto es mucha peña. O sea, ¿qué haces tú contra 3.000 millones de usuarios, ¿no? Es un campo gravitatorio gigante. Y sin embargo, lo que estoy viendo últimamente es que los proyectos más efectivos son los proyectos locales de gente que está trabajando con su comunidad de cosas que les afectan directamente. Por ejemplo, yo antes vivía en Berlín, en un barrio que se llama Kreuzberg, y en Berlín, cuando yo ya me había marchado, se montó una plataforma para impedir que la Google Campus llegara a Kreuzberg. ¿Por qué? Pues porque no querían que la Google Campus gentrificara el barrio, cosa que en realidad ya era pasado, pero que no fuera Google, ¿no? Que fueran, yo qué sé, otros. Entonces, estuvieron haciendo como, pues básicamente sentadas en la puerta del edificio que Google había comprado para poder instalarse durante 2 años, y no sé, bueno, esta foto debe de ser como de otoño, ¿no? Porque se ve como soleado y tal, pero hacer sentadas en Berlín en invierno durante 2 años es un movidón. ¿Qué pasa? Que cuando te enfrentas a este tipo de retos con tus vecinos, con la gente que vive contigo y que vive a tu alrededor, que es tu verdadera comunidad, pues tú haces comunidad, ¿no? Entonces, durante esos 2 años lo que pasó es que no solo consiguieron que Google dijera, bueno, pues si no nos queréis nos vamos a otro barrio. Y se fueron a otro barrio, sino que durante esos 2 años se creó una plataforma que se llama Fuck Off Google y que podéis, o sea, lo que pone en el cartel y que podéis ver en la red. Y esa plataforma ahora se dedica a ayudar a todos los establecimientos comerciales del barrio, de Kreuzberg, pero se está empezando a extender fuera, para que salgan de las plataformas digitales masivas y creen sus propias plataformas, pues para básicamente que todo se quede en el barrio o por lo menos en Berlín, ¿no? Y me parece súper guay, porque otro ejemplo que me parece muy paradigmático de esto, esta es la página, ¿no? Entonces, pues, les ayudan a entender, pues, por qué utilizar, yo qué sé, Google Pay, o utilizar como sistema de distribución, yo qué sé, pues usar Globo, como este tipo de cosas, en realidad es un problema para ellos, porque parece que les beneficia al principio, pero que luego, en realidad, lo que hace es destruir la sociedad. Y, sobre todo, ofrecen soluciones, ¿no?
es una página súper interesante, pero lo que quiero decir es que empezando por eso, ¿no? Por esa cosa tan pequeña como no queremos que suban los alquileres, que es algo que nos afecta a todos, se ha creado una comunidad que está defendiendo los negocios del barrio de maneras súper interesantes que luego pueden ser copiadas y replicadas y adaptadas en muchos otros lugares, ¿no? Porque todo esto naturalmente es software libre, como tiene que ser. Lo que decíamos antes, ¿no? El tema de Google en las escuelas. Hace un par de años se descubrió que Google estaba introduciendo, o que había escuelas públicas en Cataluña que estaban introduciendo la plataforma de Google de educación. ¿Y qué pasa? Cuando tú quieres espiar a los niños de otro, le tienes que pedir permiso. Y entonces los padres recibieron, naturalmente, una página en la que daban permiso para que Google tuviera acceso a los datos de sus hijos mientras estaban en las escuelas, ¿no? Y, bueno, pues alguien se enteró, se manifestó, las asociaciones de padres se organizaron y hasta donde yo sé, Simona Levi, a la que supongo que la mayor parte de los que estáis aquí conocéis, ¿no? Por Exnet y otros proyectos, se particularizó en este proyecto y han creado una plataforma para impedir que Google básicamente colonice el sistema educativo de Cataluña, lo cual es súper importante, ¿no? Proteger la privacidad de los niños, pero también sus cabezas, porque recordad que no solamente se quedan con sus datos, sino que imponen su lógica sobre tu manera de hacer las cosas. Tú no haces los deberes igual con tus compañeros y con tu profesor que con Google, ¿no? De repente Google te dice cómo se hacen las cosas, ¿no? Desde pequeños. Esto está increíblemente mal. ¿Por qué me parece interesante? Porque creo que con esto puede pasar lo que ha pasado en Berlín, que es que tú empiezas preocupada por esto, pero los padres que se han enterado de repente de que este tipo de plataformas espían a sus hijos, no empezarán a pensar qué otras plataformas hay y qué otros sistemas operativos están utilizando o qué otras tecnologías están aprendiendo a usar en las escuelas y no deberían estar utilizando otras más abiertas, ¿no? Como por ejemplo Linux. Es decir, no aprender a usar herramientas privativas, cerradas, que naturalmente no sabes cómo funcionan y probablemente te espían, sino aprender a hacer tus propias herramientas, aprender a abrir ¿no? el capó del coche y hacer tu propio coche. Es decir, aprender qué es lo que se tiene que hacer en las escuelas, ¿no? Y luego todo este tema, hace un rato ha habido una charla sobre esto, muy interesante, aquí, pienso, y todo este tema como que se visualiza con mucha efectividad en lo que está pasando no solamente en Hong Kong, sino también en Chile, ¿no? Que es que si tú estás sometido a un sistema de vigilancia que, aunque te convenzan de que es bueno para ti, el problema es que cuando tú quieres ejercer tus derechos civiles te encuentras con que están todos enlazados, que tú no puedes renunciar a tu derecho a la privacidad sin renunciar a tu derecho a la libre expresión, porque los derechos civiles son en conjunto y no por separado los que te facilitan y te garantizan la participación en la vida política y social del lugar en el que vives. Y cuando renuncias a uno, se van al garete todos los demás. Y entonces en Hong Kong están un poco como renovando la protesta, ¿no? Y encontrando maneras de resistirse a algo que parece casi irresistible, que es la manta de vigilancia masiva y basada en sistemas de reconocimiento facial del gobierno chino, ¿no? Porque se quieren quedar con la democracia frágil y semidemocracia que tienen, ¿no? Y no perderla dentro de 20 años, porque entienden todos estos chicos que dentro de 20 años son ellos los que se van a comer la dictadura del gobierno chino, ¿no? ¿Y cómo se hacen estas cosas? Bueno, pues se pueden hacer en emergencias, que es lo que le está pasando a Hong Kong ahora mismo, o lo que le está pasando a Chile, o lo que pasa cuando de repente llega un huracán y te pasa por encima 2 veces, como por ejemplo pasado en Puerto Rico y te quedas sin infraestructuras, ¿no? Y no puedes hacer nada, o puedes hacerlo de antemano, entendiendo un poco cuáles son las infraestructuras que tienes alrededor, hasta qué punto dependes de ellas y cómo las puedes, pues, como iba a decir soberanizar, ¿no? Como comunitarizar. Aquí, por ejemplo, tenéis efectivamente una de las redes de, comunitarias más grandes, yo pienso, que de Europa y parte de Latinoamérica, que es Giphy.net, que es un proyecto que a mí me flipa y que no solamente ofrece cobertura de internet, sino que te ofrece la posibilidad de entender cómo funciona, de instalarla tú y de tenerla en tu propia casa y de crear como pequeñas cooperativas con gente que tienes alrededor para controlar la información que circula por tu propia red. Esto es súper importante, ¿no? Sino que también tienen otros proyectos, ¿no? Consideremos en qué gobierno, o sea, qué gobierno está gestionando este problema.
Ahora mismo estamos viendo que en las elecciones todavía no han empezado en Estados Unidos, pero que durante las primarias, ¿no? Mientras están intentando decidir qué candidato demócrata va a perder las elecciones este año, están todos hablando del tema de las tecnológicas, ¿no? Y de la soberanía tecnológica y de los datos y de qué pasa con esos datos y de si tenemos que partirlas o no partirlas. Aquí hemos tenido no sé cuántas elecciones, yo me he hartado de votar, mira que me gusta votar, pues me he hartado de votar y sin embargo no he visto a ningún político preocupándose por esto o dándonos una solución. No es como si no fuera un tema interesante, ¿no? Es más, lo que hemos visto es que cuando han llegado a las elecciones, lo que han hecho, o sea, el único momento en el que todos los partidos del Congreso se han puesto de acuerdo para votar por unanimidad ha sido por crear una excepción para nuestra casi recién estrenada normativa de protección de datos, para que se pudieran utilizar las redes sociales como medio de campaña política y para que se pudieran hacer perfiles políticos de votantes. Es decir, no miremos lo que dicen, sino lo que hacen, ¿no? En este caso, pues he hecho un bonito collage de nuestro presidente estrechándose la mano con los jefes de las grandes tecnológicas, de Apple, de Facebook, de Microsoft. Exacto, y de las jefas. En este caso, esta mujer se inventó el capitalismo de plataformas ella sola. O sea, no solo es jefa, sino que además es una genia del mal. Hace 2 años, para mi escándalo, volvió nuestro presidente de Davos como vanagloriándose en internet de que había llegado a un groundbreaking deal con el jefe de Amazon Web Services, que es básicamente los servidores de Amazon, que son los anfitriones de un 50% de la red, ¿no? Para llevar la administración la administración del gobierno a la nube de Amazon. Que esto es muy interesante porque yo puedo negarme a ser usuaria de Amazon. Sería prácticamente imposible porque ahora mismo no puedes ni sacar dinero de un cajero sin ser usuaria de Amazon. Es decir, es casi imposible. Hay un artículo muy guay de Kashmir Hill, también en el New York Times, haciendo experimentos de ¿qué pasa si me tiro un mes sin usar Google? Bueno, pues pueden no usar Google, pueden no usar Apple, pueden no usar un montón de cosas, pero Amazon, imposible, porque Internet vive en Amazon. Esto es así. Y entonces yo puedo intentar no ser usuaria de Amazon. Lo que quiero decir es que es difícil, pero tengo derecho a no serlo. Pero no tengo derecho a no ser administrada por el gobierno, porque soy ciudadana española. Y como ciudadana española, es mi obligación ser administrada por el gobierno. Entonces, el gobierno para administrarme de repente me obliga a ser administrada en los servidores de Amazon, que es una empresa que se dedica a la extracción de datos. Esto es súper interesante, ¿no? Porque se supone que este gobierno debería protegernos, no entregarnos a las plataformas digitales. Total, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Qué futuro hay? ¿Qué pasa? No podemos irnos al monte, no podemos abandonar las tecnologías, porque además esto es como la gente dice, bueno, ¿pero qué hago? ¿Dejo de usar WhatsApp? Y es como, no me puedo mandar mensajes con mi tía que vive en la aldea y que solamente sabe usar WhatsApp, ¿no? O sea, yo uso WhatsApp. Tengo Signal, ¿no? Para la gente que entiende lo que es utilizar Signal y lo que es el capitalismo de datos, pero luego con toda mi familia yo me comunico con WhatsApp, porque yo puedo convencer a mi madre, pero luego mi madre tiene que convencer a mis tíos, y mis tíos tienen que convencer a sus cuñados, y sus cuñados tienen que convencer a sus hijos, y es lo que tienen los hongos oportunistas, ¿no? Que son muy difíciles de erradicar. Entonces, yo la solución que propongo es, vamos a dejar de pensar en cómo enfrentarnos a la vigilancia de las grandes tecnológicas y vamos a intentar desarrollar con lo que sabemos y con lo que tenemos, porque estas son tecnologías superpotentes que ya tenemos en el bolsillo, nuevas redes pequeñas, locales, hasta vecinales, ¿no? Que nos ayuden a hacer lo que hemos dejado de hacer, que es hablar con nuestros vecinos. Igual lo digo en un barrio que no es el que es, porque yo sé que aquí los vecinos se hablan con frecuencia, pero porque tenéis muchas asociaciones y comunidades maravillosas este barrio, pero volver a hablar con los vecinos, es decir, no gente que se viste como nosotros, ni que vota como nosotros, ni que le gusta el mismo disco de Radiohead que a nosotros, ni que le gusta ir al mismo restaurante de 8 tenedores que nosotros, sino la gente que tenemos literalmente alrededor, que es la gente que se queda sin luz cuando falta la luz en el edificio, la gente que se queda sin casa cuando hay una catástrofe climática y te deja sin casa, es decir, tu verdadera comunidad, la gente a la que le pasan las cosas que te pasan a ti al mismo tiempo. O
O sea, tecnologías que nos ayuden a volver a comunicarnos con esa gente, ¿no? Que tenemos alrededor y a la que hemos obviado, porque es mucho más guay hablar con gente como nosotros al otro lado del Atlántico. Entonces, os convido a que utilicéis estas instalaciones maravillosas para hacer talleres que nos ayuden a hacer ese tipo de cosas. Y nada, hasta el año que viene y preguntas, ¿no? ¿Nos da tiempo a preguntas? ¿Has estado con el cartel rojo aquí, ¿verdad? Perdón. Me pasé de hora total, ¿no? Muchas gracias por la charla, Marta. Por favor, preguntas. Bueno, Marta, gracias por la charla, ha estado genial. Yo tenía una pregunta vinculada al tema de las criptomonedas, porque es como un tema que salió del internet este idealista y tal y cual, y hace no tanto, que fue noticia, pero la gente parece que se ha olvidado, Facebook habló de que quería sacar su propia criptomoneda Libra. Quería saber qué opinas sobre esto, si sería el tema de las criptomonedas mejor que el tema del dinero actual, incluso si cayera en manos de plataformas centralizadas. No. O sea, ¿cuánta gente ha visto aquí la serie de El cuento de la criada? Bueno, pero los que no la habéis visto sabéis de qué va, ¿verdad? Pues hay una cosa, o sea, el cuento de la criada lo escribió Margaret Atwood pensando en la Alemania ocupada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como la Alemania soviética, comunista. Y entonces, en la adaptación a la serie, para la serie, dice una cosa que a mí me moló mucho, que es que, bueno, pues esto es una sociedad que ha sido básicamente una democracia que ha sido derrotada por un golpe de Estado, y entonces Estados Unidos se divide en dos trozos. Uno de ellos lo tiene como unos locos, teóricamente una teología como súper centralizada y como que tiene a las mujeres teniendo hijos y limpiando, no sé, desechos radiactivos, y luego hay otra que funciona de otra manera, ¿no? Pero la movida es que hay un capítulo en el que la protagonista explica, pasó todo súper deprisa, como de repente pasamos de estar tomando copas en un bar, ¿no? y dándole 5 puntos al camarero porque nos había hecho muy bien los cócteles, a teniendo hijos por encargo para familias que no los pueden tener porque resulta que nos han convertido en eso, ¿no? Y nos hemos quedado sin dinero, y nuestros maridos primero tenían el dinero y luego no lo teníamos ninguno porque lo tiene esta teocracia rara. Y decía, pero fue muy fácil porque todo el dinero era digital. Y para mí, me pareció como una... O sea, mucha gente piensa que es una metáfora como muy interesante de nuestras tendencias actuales, ¿no? Pero a mí eso concretamente me pareció una clave. Es decir, yo ahora mismo, si tengo dinero físico, lo puedo esconder en algún sitio. Es verdad que pueden cambiar la moneda, pero es muy difícil. Ahora, si todo el dinero es digital, yo dependo de que unas instituciones completamente centralizadas estén actualizando sus bases de datos de una manera que a mí me parece justa y que a ellos les parezca sensata, ¿no? Pero sus objetivos y los míos no son los mismos, no trabajan para mí. O sea, yo dependo de ellos, pero no dependen ellos de mí, no es una relación simétrica. Y en ese sentido pienso que el hecho de que todas las grandes plataformas estén ya haciendo su criptomoneda es bastante como sintomático, ¿no? Y sobre todo, este sistema de crédito social del que hablábamos antes en China, que está basado en la vigilancia, en realidad está basado en la vigilancia y otra cosa, que es que todo el dinero es digital. Lo que significa que cuando a ti te quitan puntos de crédito social, tú lo primero, o sea, lo que te pasa no es que vengan a pegarte, o sea, no vienen a meterte en la cárcel, salvo que seas un chino musulmán. Lo que pasa es que ya no puedes usar tu dinero para hacer cosas. Es decir, cuando pierdes todos los puntos, lo que te pasa es que no puedes usar tu dinero ni siquiera para comprarte un billete de tren, para irte a tu pueblo a vivir con tu abuela. O sea, no puedes hacer eso. Y el eslogan del sistema de crédito social, que está en la página, está en chino, pero está, dice: los buenos ciudadanos podrán caminar libres bajo el sol y los malos ciudadanos no podrán dar un paso. ¿Por qué? Porque no pueden usar su dinero. O sea, no se lo tienen ni que quitar. Solamente evitar que lo usen, que es como no tenerlo. Entonces, ¿me parece guay la criptomoneda? No. ¿Más preguntas? Es una opinión, ¿eh? O sea, no soy especialista en criptomoneda. Es como una intuición. ¿Seguro? Venga, va. ¿Nada? Bien. ¿En serio?
Buenas. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta era que cuando te referías a que en la creación de Internet se hizo el protocolo TCP/IP, ¿a qué te refieres con que eso es una protección? Porque en nuestro caso, pues la vulneración viene a través del protocolo justamente, ¿no? No, o sea, sí y no. Viene a través de Internet en el sentido de que estas plataformas operan en Internet, pero operan en Internet casi como lo del hongo oportunista, yo lo tengo muy pensado, como una capa que se superpone pero que no penetra en Internet. Es decir, cuando el 80% del tráfico de paquetes, o sea, de información que circulan por Internet, no circulan por Internet, sino por la infraestructura de esas grandes plataformas, porque, por ejemplo, yo qué sé, pues hay un montón de gente que utiliza una cosa que se llama tarifa cero, ¿no? En el que tú, en lugar de tener acceso a Internet, lo que haces es tener acceso a las aplicaciones que más usas, ¿no? En este caso, pues a lo mejor el correo, el navegador, Facebook y, yo qué sé, y WhatsApp, ¿no? Pues imagínate, y no pagas nada por los datos, ¿no? O sea, no tienes que pagar 60 euros para poder tener datos y todo esto son datos gratis, pues no son gratis. Es decir, tú lo que estás haciendo es navegar dentro del imperio o del reino o del feudo Facebook, por ejemplo. Y esto lo hacen como cientos de millones de personas a través de un programa de Facebook que se llama Free Basics, que a mí me parece súper interesante, porque básicamente es una infraestructura que nosotros nos imaginamos que es como digital, pero no lo es. O sea, es una infraestructura que antes financiaban los gobiernos, ¿no? En forma de subvenciones, etcétera, etcétera, y que ahora la están haciendo ellos. Los protocolos son distintos cuando circulas por Internet, que tiene un gobierno más o menos descentralizado y una serie de protocolos generalizados que son los que se decidieron en los años 70, pero cuando tú estás navegando dentro del reino de Facebook, los protocolos son los de Facebook y tú no sabes cómo son ni cómo operan. Tú no estás en Internet, es como la diferencia entre estar en la calle y estar en el Corte Inglés, ¿no? Pues en el Corte Inglés operan las reglas del Corte Inglés. Y si hay cámaras, por ejemplo, de vigilancia conectadas a sistemas de reconocimiento facial, pues a lo mejor en la calle es ilegal que las haya, pero dentro del Corte Inglés estás en su casa. Y en el caso de Facebook, estás en la casa de Facebook. Y allí mandan sus reglas, no las reglas de la calle, ¿no? Entonces, cuando decía que los protocolos TCP/IP habían estado diseñados precisamente para evitar la vigilancia, lo digo porque estos ingenieros estuvieron como años diseñando un sistema de tráfico para los paquetes de información que no fuera como el que utilizaban las telefónicas, que era pues un poco como cuando coges dos yogures y le pones una cuerda y te comunicas por la cuerda, ¿no? Es decir, era una comunicación que funcionaba por una sola vía de transmisión y que si alguien la interceptaba se quedaba con el paquete entero de la comunicación. Y si alguien la cortaba, interrumpía la comunicación entera. Este sistema de paquetes está diseñado para, cuando se emite, como atomizarse y viajar por muchas rutas distintas a la vez en forma de pequeños fragmentos que cuando llegan a su destino se reúnen otra vez, ¿no? y se pegan. Y entonces alguien que intercepte uno de esos paquetes no intercepta el paquete entero, no se entera de cuál es el contenido de esa información. Y si lo detiene, el resto ahí también está basado en una serie de redundancias para que, por ejemplo, si de repente, pues yo que sé, un tiburón le pega un mordisco a un cable de estos transoceánicos, de los que básicamente conforman todo Internet, no pasa nada, porque hay otros paquetes yendo por otro sitio, ¿no?, que hacen que el contenido llegue a su destino. Y entonces, pues esto está diseñado no solamente para hacerlo más eficiente, porque si tú, lo llaman el enrutado de patata caliente, ¿no? Si tú mandas una patata por un cable, pues la patata va muy despacio y pesa mucho y tarda mucho en llegar, ¿no? Por el cable. Pues si la cortas en muchos trocitos y la mandas por muchos cables, esos trocitos van mucho más deprisa y no requieren toda la energía del mundo para pasar por ese cable, ¿no? Entonces es como un sistema que se diseñó para ser eficiente, para ser rápido, pero también para evitar la vigilancia de los gobiernos, para que nadie pudiera interceptar los mensajes de los ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando estás en Facebook no estás en Internet, estás en Facebook. Y cuando estás en Amazon no estás en Internet, estás en Amazon. Entonces los protocolos no son esos, son distintos. ¿Cuáles son? ¿Los ha hackeado? Un momento, no la palabra. Esos bien profundos, ¿cuáles son? Pues ya me encantaría saberlo.
Hola, muchas gracias por las explicaciones. Muy corto, ¿cómo crees que será el futuro de Internet y de las plataformas en un contexto de aquí? Ay, no te veo. Aquí. En un contexto de próxima crisis energética, porque estamos así con el peak oil y el peak everything. Entonces, bueno, no sé, ¿cómo se dibuja este panorama? O si no... Buenísima pregunta. Ahora mismo, las grandes plataformas están haciendo muchas inversiones. Una de ellas están invirtiendo en sus propios cables de fibra óptica submarinos, ¿no? Que antes, cuando se creó Internet, eran cables que hacían consorcios de operadoras públicas, ¿no? Pues, por ejemplo, el cable nuestro es un cable que también pasa por las islas y todo eso, que tiene muy pocos usuarios y o sea, económicamente no tiene ningún sentido hacerlo, pero democráticamente sí, porque ¿cómo vas a dejar a las islas sin conexión, ¿no? Solamente porque hay poca gente y a lo mejor no son ricos. Entonces, esto distingue un poco como el desarrollo de Internet entonces y el desarrollo de Internet ahora, ¿no? Ahora ese desarrollo está en manos de empresas privadas y muchas de esas empresas son consorcios de Google, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Es decir, están tirando cables submarinos, probablemente para que eso que ahora es Internet deje de ser Internet y sea su propio cable con sus propios protocolos, ¿no? Incluso a nivel transoceánico, y no tener que depender de Internet. La otra cosa que están haciendo, o sea, el problema con los datos es que no viajan con facilidad, los tienes que llevar en brazos. Y nosotros dentro del continente pues ponemos antenas, ¿no? El 5G, por ejemplo, pues básicamente lo de siempre, lo que pasa es que con antenas mucho más pequeñas y mucho más juntas, ¿no? Entonces va todo mucho más deprisa. Pero tú no puedes poner una antena que lleve los datos de continente a continente, porque los datos, o sea, para ir por el aire necesitan mucha cercanía y por eso es importante que haya, o sea, es esencial que haya los cables submarinos. ¿Qué pasa? Que los cables submarinos pues les pasan cosas, ¿no? Pues generalmente los muerden tiburones, los enganchan pescadores con sus movidas. Esto ha pasado mucho, lo de los tiburones también. Hay un vídeo de un tiburón mordiendo un cable ahí que dices, ostras, esto con la corriente que tiene. Y lo que hemos visto es que esas infraestructuras físicas que hemos estado plantando en el globo terrestre son muy susceptibles de destruirse en condiciones climáticas adversas, ¿no? Entonces, la otra inversión que están haciendo son satélites. Están como invadiendo el espacio atmosférico con redes de satélites que están diseñados para ofrecer Internet. Ahora mismo los satélites solamente te dan el 0,5% de la conexión transoceánica. ¿Por qué? Porque es una mierda de conexión. Es súper lenta, se rompe mogollón, o sea, como que no es ni muy fiable y además es súper caro, ¿no? Poner un satélite, es más barato poner un cable submarino. Pero si de repente pasan varios huracanes y yo qué sé, y el océano se llena de algas porque, yo qué sé, pues porque la acidificación, no sé, pues o de medusas o lo que sea, y resulta que es tan ácido que se cargan los cables, pues lo que sea, ¿no? Resulta que los satélites a lo mejor son el único medio de comunicación que tienen en el resto de los... Las antenas son súper frágiles, ¿no? O sea, las antenas son cómodas ahora mismo, pero en realidad se caen con nada. Entonces, este tipo de inversión a mí me da una idea de qué futuro están calculando, ¿no? Están calculando un futuro en el que la infraestructura que no se ha roto la tienen ellos y que la venden al precio que les parece a ellos. Es como cuando AT&T, o sea, en Estados Unidos las comunicaciones, las operadoras son privadas y no tienen consorcios con el gobierno para asegurar como cobertura mínima, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasó cuando el gran incendio de California en 2017, que hasta ese momento había sido o hasta hace poco, hasta Australia, había sido como el mayor incendio de la historia jamás registrado en ningún sitio, pues resulta que como los bomberos recibían muchas llamadas de gente aterrorizada que no quería dejar sus casas, pero tampoco querían morir, supongo, pues de repente se quedaron sin ancho de banda y AT&T les subió, o sea, les cortó el ancho de banda, porque se habían gastado lo que normalmente tienen, que era suficiente cuando no estás atendiendo naturalmente el incendio más grave de la historia. Entonces, ya sabemos cómo funcionan ese tipo de empresas, ¿no? Cuando hay una emergencia y son los únicos que tienen la infraestructura necesaria para poder atenderla. Esto es lo que pienso que es el futuro de las plataformas. Convertirse en infraestructuras críticas y luego cobrarnos por ellas. Hola. Primero te felicito por la charla, haciendo promoción muy profunda de tu libro, El enemigo conoce el sistema, que lo he recomendado y la gente me lo ha agradecido de haberlo recomendado. Y luego la pregunta.
Esta mañana han hecho la charla del G Suite en las escuelas, ¿no? Tenemos el problema aquí. Y bueno, hemos montado 4 o 5 un grupillo y a ver si hacemos alguna cosa. Y la pregunta es, ¿conoces alguna experiencia de algún sitio que hayan hecho la propuesta o una comunidad o hayan hecho algún tipo respecto al Classroom, al G Suite en las escuelas? ¿Conoces alguna...? No, yo sé que Simona está vinculada con esta plataforma, me imagino que es el mismo grupo del que estás hablando. Y el otro día alguien en Twitter, y ahora mismo lo siento pero no recuerdo quién era, dijo algo de Valencia como un ejemplo precisamente del uso de plataformas de software libre en las escuelas. Y yo... Estás muy rebelde tú, ¿eh? Te quieres subir. No vino conmigo. No es mío. Y bueno, lo apunté para echarle un vistazo, pero no lo sé. Lo que pasa es que no siempre tiene que haber un precedente, ¿no? A lo mejor os lo tenéis que inventar. Y luego enseñarnos al resto cómo hacerlo. Pero sí que pienso que una vez identificado el problema, que es que el problema y la solución, que es que los padres tienen que dar permiso para que los colegios podamos utilizar este tipo de tecnologías, pienso que el resto de las soluciones deberían venir con cierta facilidad, ¿no? ¿Qué otras tecnologías hay en esos colegios que también deberían solicitar permiso? Porque a lo mejor Microsoft no vigilaba a los usuarios hace 20 años, pero yo diría que ahora sí. Hi. I gotta make this question in English That's since fine. my Spanish is not good enough. I'd like to focus 1 second on your conclusion. By the way, very nice speech. Thank you. And for me, the problem nowadays with Soberania Tecnologica is that there is kind of trapped, you know, in these multi-agent systems, right? So, of course, when you want to build your local community network, let's say, you know, you can start with people gathering, and as you said, with Fuck Off Google. But on a certain level, you also need, you know, a national law which allows it. And then on the national level, it's actually not enough, because then, of course, the matter is mainly regulated by European law. So what you need is actually European law, which allows the state to allow you to, build the community. So the concept of Soberania Tecnologica, it's very nice. It's very important. I think we can't really avoid it in trying. In trying to build this, but it's also it's kind of trapped. What do you think about this? Well, ¿le contesto en castellano o en inglés? So, it is true what you say that building infrastructure has its limits. It is also true that some people are doing it, even within those boundaries. But what I was talking about was not so much like grand schemes, no? For creating like infrastructure that competes with those ones. Because that's not the model that we should be following. Like what I was saying is that we need to find ways to reconnect with people that we have around. And it doesn't need to be a grand infrastructure, and it doesn't need to use things that are like bigger than the phone that you already have, in the sense that you do have a number of cards that allow for you to connect via Bluetooth or via Wi-Fi, etc., without having to go through an antenna or you know, letting your content go through servers from these platforms. But you need to start thinking in proximity kind of logics, which I think it's not a bug. I think it's a feature. Like not so long ago here in Catalonia, people were using a version of a platform called RetroShare to organize activities on the streets, and that doesn't require a grand infrastructure. It just needs to use free software and adapt it to your needs. People in Hong Kong are using what's his name?
are using like RetroShare was designed in 2003, and it's like this friend-to-friend technology, not peer-to-peer technology, but friend-to-friend technology, because it's based in physical proximity and in networks of trust, no? Which I think is very interesting as a concept. And people in Hong Kong are using another platform called Suki, which was designed also in the early 2000s in London to avoid the London kettles, which is like when the police pushes protesters into a square and then leaves them there for like a day, and you know, and kind of punishes them in that way. So they don't need a grand infrastructure to do that. I think that's interesting enough because it makes you work with the people you have around, and it makes you find common solutions to the people that are suffering the problem with you. So I don't think it's a question of like getting permission from the European Union or the European Commission to do things. I think you need to think both outside of the box and inside of your neighborhood, and try to find ways to connect with them. And maybe technology is not the tool that you need for that. Like I'm trying to meet all the people in my neighborhood, not in my neighborhood, but in my blog, and I'm finding that this is very difficult nowadays because most people don't even own the flat that they live in, and you know, and they don't spend too much time there. So it is very hard to go door to door with like, you know, a piece of cake and say, "Hi, my name is Marta. How do you do?" They don't want to open the door. But we need to find ways to reconnect with those people that we have around. And now I water their plants, and they all love me. So that's a way, and that's a non-technological way that doesn't need permission from the European Union. That's what I think right now. Like, think small, think local, and think about your problems. The problems that are maybe too small to, you know, create, I don't know, like a meetup group to discuss. Me quedan un par de palabras, intentamos ser concisos y así vamos terminando ya. Primero él. Hola, gracias por la presentación, ¿no? Y bueno, por todos los estudios que hay detrás, que nos ahorran mucho tiempo, ¿no? A la hora de mirar, que esto siempre muy rápido. Entiendo que durante la presentación, y ahora sí una sección, yo he levantado la mano antes, pero que no querías hablar mucho sobre tecnologías concretas, ¿no? Sí que has puesto algunos ejemplos, ¿no? Como la red de Gifinet, que vendría a ser como en el esquema que tienes a la derecha en la diapositiva. Y ahora sí que has hablado de otras tecnologías de software que también están a este nivel, ¿no? de igualdad, que sí que proveen soberanía tecnológica, ¿no? Que sí que facilitan que la gente pueda usarla por sí misma sin no depender de organizaciones que comercializan tus datos y bueno, todos los ejemplos que has puesto. Excepto en un caso, ¿no? de una tecnología de software que realmente es poco popular, que tiene una poca base de usuarios, pero que además es centralizada, que es Signal, que lo has puesto como ejemplo de una alternativa por cierta seguridad que puede proveer más que otras tecnologías más populares, pero que en ningún caso equivaldría al ejemplo del esquema de la derecha, ¿no? No. En la red de Gifinet no podemos instalar Signal que se ponga en comunicación con el Signal oficial, ¿no? Que tampoco tiene mucha base de usuarios, pero tiene algo que equivale al esquema de plataforma. Entonces quería hacer esta puntualización, ¿no? De que, por ejemplo, Signal te requiere que pierdas una libertad que en Internet hemos tenido de siempre, que es la de actuar con un nick, abrirte varias cuentas sin más, ¿no? De poder instalar en tus propios servidores y que se comunique entre ellos, porque Signal te requiere tener un número de teléfono que en la Unión Europea está vinculado a una identificación única personal, a un DNI o un NIF, y que el gobierno de tu estado conoce, con lo cual puede conocer quiénes están usando Signal, en qué comunicaciones, aunque esté cifrado de extremo a extremo, se puede conocer. Entonces, no, me gustaría que no se hiciese una difusión como ejemplo de alternativa. ¿Te gustaría que lo quitara de mi diapositiva? A mí me gustaría que la quitas de la diapositiva. Por ejemplo, podrías poner estos dos ejemplos que
que has comentado a raíz de la pregunta que ha hecho el compañero. Ok, gracias. Vale, hola, gracias por la charla. Una pregunta que iba a hacer era qué podíamos hacer, pero parte de la conferencia ya la has dedicado a eso. Yo te quería preguntar si tú, por ejemplo, como persona que se dedica, ¿no?, a pedagogía de la privacidad o cualquier periodista, por ejemplo, que pueda ser susceptible de recibir una información clasificada, ¿no crees que esa persona será más vigilada que el resto o por igual será más vigilada? Y relacionarla con la misma tema, si me dice, vale, pues todos somos vigilados por igual, pero si yo, por ejemplo, digo de golpe, dejo de utilizar Amazon, Pisa, Google, no daré un indicador como diciendo que a esta persona a lo mejor tengo algo que esconder. O sea, yo lo hago por mi privacidad, porque quiero vivir mi privacidad, ¿no?, ejercer mi derecho, pero a ver si va a ser contraproducente, porque ahora de golpe me van a poner un ojo. Tengo ese, no sé. Había un vídeo súper gracioso que me enseñaron una vez en el que una chica decía, ay, yo he conocido a alguien y me gusta mucho y no sé qué, entonces lo enseñaba a sus amigas y decían, pero ¿quién es? ¿Quién es? Y lo buscaban, ¿no?, en internet y no tenía cuenta de Twitter, no tenía cuenta de Amazon, no tenía cuenta de Instagram, no tenía Facebook, no tenía nada, entonces era como, ¿será un psicópata? ¿Será? A lo mejor ni siquiera existe. Esto que dices, dentro del mundo de la gente que utilizaba criptografía hace años, como que se decía mucho, ¿no? Y de hecho, varios gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos, llevan muchos años intentando prohibir el uso de criptografía fuera de entornos controlados, como por ejemplo WhatsApp, precisamente porque entorpece las labores de vigilancia de las autoridades y también de las grandes plataformas. Entonces, o sea, lo que dijimos siempre era que cuanto más gente utilizara criptografía, menos era verdad eso que acabas de decir, ¿no? Es decir, que por ejemplo, Tor, el router cebolla, funciona un poco basado en esa lógica, ¿no?, en la que tu identidad entre en un pool de identidades, que se confunda y que el origen de tus comunicaciones vaya pasando de mano en mano y cuando llegue a su destino no tenga tu identidad sino la de otra persona, ¿no?, y que esa persona sea random y que tú no la conoces. Ahora que lo estoy explicando así es un poco como extraños en un tren, ¿no? Como tú matas a mi mujer, yo mato a la tuya, no nos conocemos. Entonces, sí es una cuestión interesante. Me parece particularmente gracioso que tú creas que ya no es usar criptografía, sino dejar de usar las grandes plataformas. Como, ¿qué clase de persona no usa las grandes plataformas? Claramente un terrorista. Yo no creo que hayamos llegado a ese punto, sobre todo porque nosotros usamos las grandes plataformas en este lado, por ejemplo, del Pacífico, pero al otro usan otras, ¿no? Y no, o sea, no, iba a decir no siento, no lo sé. No sé si se vigila a la gente que no usa las grandes plataformas, pero en cualquier caso la lógica que tú planteas es errónea, porque tú lo que estás diciendo es no me van a vigilar precisamente por no usar las grandes plataformas, cuando las grandes plataformas lo que hacen es vigilarte. Entonces, en cualquier caso, estarás vigilado, hagas lo que hagas. Bueno, a mí cuando la gente me plantea tengo que dejar de usar todas estas cosas, me parece particularmente, primero, ingenuo pedirlo, pero también muy injusto, porque es que estamos hablando de las herramientas de la vida contemporánea. Es decir, yo pues no tengo hijos, pero por todos los amigos que tienen hijos sé que no puedes tener hijos y llevarlos a un colegio sin tener WhatsApp, porque todas las asociaciones de padres usan WhatsApp. Y porque el colegio se va a comunicar contigo a través de WhatsApp. O, por ejemplo, no puedes, igual que antes no podías no tener una cuenta bancaria, ¿no? Porque si no la tenías, pues no podías recibir un sueldo y no podías pagar un alquiler y no podías pues, hacer una serie de cosas. Ahora no puedes no tener un teléfono móvil y no tener SMS, porque, por ejemplo, pues yo no sé aquí, pero en Madrid cuando te mandan las citas del médico, te las mandan por SMS. Y como no lo tengas conectado, como yo no lo tuve una temporada, te quedas sin ir. Es decir, son las herramientas de la vida contemporánea y lo que es más importante, la vigilancia no es necesaria para que funcione. O sea, no es que para que funcione el sistema de mensajería necesiten vigilarte todo el rato. Es que el sistema de mensajería es el troyano. Es el caballo de Troya en el que vienen escondidos para poder vigilarte, pero no necesitan hacerlo.
Entonces, hace un rato, cuando yo ponía Signal, lo que planteaba es que es un troyano que teóricamente no te vigila, hace otras cosas, y desde un punto de vista de la falta de opacidad tiene otros problemas. No lo voy a quitar de mi slide, porque me sigue pareciendo una plataforma mejor que la que usan la mayor parte de las personas que conozco, incluida yo, que también uso WhatsApp por los motivos que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, renunciar a esas tecnologías no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que esas tecnologías renuncien a espiar. Es decir, que su modelo de negocio cambie. Que probablemente para que su modelo de negocio cambie tenemos que cambiar de tecnologías, porque esas empresas evidentemente no van a cambiar de modelo de negocio. Pues sí. Y tendremos que crear nuestras propias tecnologías. Por eso es importante que en los colegios, en lugar de aprender a utilizar tecnologías propietarias, aprenden a utilizar y a jugar con software libre, que es básicamente de donde salen todos los grandes genios que programaron todas las grandes plataformas de las que estamos enganchados ahora mismo. Es decir, aprendieron en los foros, en el IRC, destripando videojuegos y abriendo programas para ver cómo funcionan y rompiéndolos hasta que dejaban de romperse y hacían lo que ellos querían, ¿no? Es decir, todos hemos aprendido así, porque antes se podía, ahora ya no se puede, porque en los colegios ni siquiera te lo permiten. Es decir, está todo como enredado, ¿no? Es que estoy viendo que se me ríen estos y no sé si se ríen de mí, porque de Linux no reír, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a beber cerveza o qué pasa aquí? Això s'acaba l'última xerrada del Soptec d'aquest any, però encara no s'acaba del tot, si voleu, perquè estarem fent una birra a baix i encara interactuant i compartint experiències una estona de forma informal. Us animem sobretot a que us poseu en contacte amb nosaltres per proposar-nos xerrades per l'any que ve, per ajudar-nos a organitzar el congrés, que sempre fan falta mans. Volem reiterar les gràcies a la Marta i a tots els ponents i també a tots vosaltres que heu vingut. Sense vosaltres no seria possible i a més estem especialment contents aquesta edició perquè jo crec que hem batut rècords de participació i assistència. I res, moltes gràcies i jo crec que ja està. Adéu.